Bueno, nuevamente, muy buenos días a todos. Mil gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros para este evento. Voy a cambiar un segundo a inglés para que nuestros inversionistas extranjeros puedan usar la traducción. Hi, thanks again for accepting our invitation and joining us. For foreign investors and clients, recall that we will have English translation. To have access to this option, please go to the translation button in your screen. Thank you. Bueno, tenemos el honor de contar con el doctor Roberto Steiner, actual codirector del Banco de la República de Colombia, para conversar acerca de las perspectivas de la economía colombiana y de la política monetaria en un momento de relativa alta incertidumbre, tanto en el contexto externo como local. El doctor Steiner es economista de la Universidad de los Andes y tiene estudios doctorales en Columbia University. Ya ha ocupado varios cargos en el Banco de la República antes de ser codirector, entre ellos el de director del Departamento de Investigaciones Económicas. Además fue investigador asociado, subdirector y director ejecutivo de Fedesarrollo, un reconocido think tank en Colombia. Director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, sede, y director ejecutivo alterno en el Fondo Monetario Internacional. Es codirector del Banco de la República desde octubre de 2019. El doctor Steiner pues también ha escrito diversos libros, ha sido editor, columnista, profesor, en fin, es todo un honor contar con el doctor Steiner en este evento, así que le doy la bienvenida, doctor Steiner. La dinámica del evento será, el codirector nos hará una introducción de unos 25 minutos aproximadamente y posteriormente pasaremos a preguntas. Entonces doy dos avisos. El primero, voy a estar recibiendo preguntas por parte de la audiencia en el botón de preguntas y respuestas o el Q&A, como lo tengan en su pantalla, no a través del chat, solo el de preguntas y respuestas. Y, por favor, un aviso parroquial, al final del evento tendremos una encuesta en la pantalla, en sus pantallas, o también la enviaremos al correo para que por favor nos ayuden con su diligenciamiento. Su feedback es muy importante para nosotros. Así que bienvenido, doctor Steiner, gracias por aceptar la invitación. Tenemos ya casi más de 250 personas conectadas, así que le doy la palabra, doctor Steiner, para su introducción. Mil gracias. A usted, Daniel, y a Credit Corp, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas que hoy nos acompañan. Un par de avisos antes de empezar. Uno es que obviamente todo lo que voy a decir a continuación es a título personal. Ninguna de las opiniones que expresaré comprometen ni al Banco de la República, ni mucho menos a mis colegas de junta directiva. Segundo, me pareció pertinente no hacer una presentación formal en PowerPoint. Compartí una con Daniel, que se las circulará después de que terminemos el evento de hoy, pero me pareció más productivo conversar de manera más espontánea, ojalá breve, de manera de tener más tiempo para preguntas y respuestas con todos ustedes. Obviamente, doctor Steiner, perdón que sí. lo interrumpa, se me olvidó mencionar lo que conversamos. Abiertamente hago explícito que a este evento no hemos invitado periodistas, el evento no está abierto a periodistas, solamente a clientes de nuestra compañía, como para que usted lo tenga claridad al respecto. Muchas gracias, eso me da mucha tranquilidad. Obviamente el propósito de la charla, y creo que el título de la invitación así lo dice, pues es para dónde vamos, pero siempre es bueno para poder tener una percepción más razonable de para dónde vamos, a ver dónde estamos y de dónde venimos. Y voy a empezar esta historia en marzo de 2020, cuando pues arranca la pandemia, tanto en Colombia como en el resto del mundo, y lo primero que sucede pues es un desplome de la demanda agregada, tanto en Colombia como la demanda agregada que recibimos nosotros de nuestros socios comerciales. En el caso de Colombia, agravado por un colapso en los precios del petróleo. El precio del petróleo se desplomó porque cayó muchísimo la demanda y además hubo unos problemas serios de oferta por unos conflictos entre la OPEP y Rusia que probablemente ustedes recuerden. Durante los primeros meses de la pandemia, además de
la obvia contracción de la demanda agregada, se produjo una enorme turbulencia en todos los mercados financieros locales e internacionales, con enormes volatilidades en los precios de distintos activos financieros, la deuda pública, la deuda privada y el tipo de cambio. La respuesta de política fue evidente y no es de sorprender. Y Colombia no se apartó de lo que se hizo en gran parte de otros países emergentes e incluso en países desarrollados. Primero, por supuesto, con mercados de activos financieros muy volátiles, lo que hizo el Banco Central fue proveer cantidades abundantes de liquidez, aumentó contrapartidas, aumentó todo tipo de instrumentos, aumentó plazos, tanto en moneda local como en moneda extranjera, para estabilizar mercados que ante semejante incertidumbre probablemente estaban sobrereaccionando. Segundo, se permitió que la tasa de cambio hiciera gran parte del ajuste. Y ese ajuste es importante porque obviamente lo que estaba sucediendo en ese momento eran cambios muy fundamentales que afectaban a la economía colombiana. Uno, una caída considerable en la actividad económica de nuestros socios comerciales, y dos, un desplome de los precios del petróleo. Entonces, evidentemente había razones fundamentales para entender que el tipo de cambio debería depreciarse. Ahora, eso no quiere decir que el tipo de cambio no fuese, como otros activos financieros, sujeto a situaciones de overshooting, es decir, que se depreciara más de lo que sus fundamentales razonablemente determinaban. Entonces, ahí el gran reto era tratar de entender, bueno, cuánto del movimiento en el tipo de cambio es fundamental y cuánto es más por incertidumbre, por volatilidad, y tratar de dejar que lo fundamental sí se expresara en una depreciación del tipo de cambio. Se relajó la política monetaria de manera importante, se bajaron los encajes y se empezó un proceso gradual y prolongado y agresivo de reducción de la tasa de política monetaria con la que opera el régimen de inflación objetivo que tenemos acá en Colombia. Y por el lado de la política fiscal, pues obviamente se dio un aumento muy significativo en el gasto público, tanto en apoyo a hogares como en apoyo a empresas, y con un colapso en el recaudo tributario por razones obvias. Naturalmente eso conllevó a una política fiscal tremendamente expansionista. Interesante todo esto, este apoyo del Banco de la República proveyendo liquidez, tratando de minimizar la volatilidad de los mercados, y una política fiscal altamente expansionista, se dio en el contexto de una situación financiera internacional, una situación de amplia liquidez internacional. Todos los bancos centrales del mundo redujeron a cero sus tasas de interés, aumentaron sus hojas de balance. Entonces, en esa situación tan delicada de principios de la pandemia, por lo menos la buena noticia para un país emergente como el nuestro era que había abundante liquidez en los mercados financieros internacionales. El Banco de la República operó bajo las reglas del esquema de inflación objetivo con tipo de cambio flexible. Y es en esencia, como explicaba anteriormente, más allá de prevenir ciertas volatilidades que se entienden como overshootings, permitir que el tipo de cambio hiciera el ajuste que debería hacer y tratar de instrumentar una política monetaria contracíclica por la vía de bajar las tasas de interés. Ahora, yo creo que es muy importante tener en cuenta que cuando el Banco Central pues, se puede dar el lujo de permitir que un ajuste importante a un shock de esta magnitud lo haga el tipo de cambio, es porque la economía cumple por lo menos con dos requisitos. Uno es que el traslado de las depreciaciones a los precios no es muy alto. Y eso se da en el contexto generalmente de bancos centrales que son creíbles. Nosotros tenemos una meta de inflación de largo plazo de 3%, y típicamente muchos precios, muchos salarios, muchos contratos se ajustan creyendo que se va a lograr esa meta. Eso facilita enormemente el que se puedan permitir depreciaciones del tipo de cambio sin que al Banco Central le den exagerada preocupación que eso se va a trasladar a los precios. Muchos de ustedes recordarán que esa no era la historia de Colombia hace muchos años. Hace muchos años en Colombia la depreciación del tipo de cambio inmediatamente se traducía a inflación por la vía de distintos mecanismos. Y hoy en día hay países con arreglos macroeconómicos
poco amigables, en los cuales evidentemente las depreciaciones de los tipos de cambio inmediatamente se van a la inflación. No es sino ver lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela. Cada vez que deprecian el tipo de cambio, al otro día suben el salario, y cuando suben el salario, al otro día suben los precios, y esto es como el perro mordiéndose la cola. Acá en Colombia, afortunadamente, hay una discrepancia, hay un pass-through, por así decirlo, de la tasa de cambio a los precios, que es bajo, entre otras por la credibilidad del Banco Central. El segundo requisito que cumple nuestro país y que es fundamental para que el Banco Central pueda estar tranquilo de que shocks externos se ajusten, sobre todo por la vía de la tasa de cambio, es que en los balances de los hogares, de los bancos, de las empresas y del gobierno, los descalces cambiarios no son muy importantes. Obviamente, si fuese el caso de que los pasivos estuviesen todos en moneda extranjera y los activos todos en pesos, pues una devaluación muy fuerte destruiría los balances de cualquier agente económico. Ese no es el caso en nuestro país. La deuda de los hogares en moneda extranjera es pírrica, los balances de los bancos están totalmente calzados, las empresas típicamente también están calzadas, o bien porque tienen también activos en moneda extranjera, o en el caso de Ecopetrol, por ejemplo, tiene muchos pasivos en moneda extranjera, pero genera la mayor parte de sus ingresos, prácticamente todos en moneda extranjera. Entonces no hay unos descalces importantes, incluido en el soberano. El soberano es el más descalzado de todos, pero más o menos 2/3 de la deuda del gobierno están denominados en pesos. Eso es lo que permite es que una depreciación del tipo de cambio no desbarate los balances de los agentes económicos. Entonces, cuando se cumplen esos dos requisitos, descalces cambiarios bajos y credibilidad del Banco Central, de manera que el traslado de las depreciaciones a los precios no sean muy altos, le da la tranquilidad al Banco Central de que ante un shock externo de una magnitud importante, la primera variable de ajuste sea el tipo de cambio. Y si uno permite que el tipo de cambio se deprecie y no le da mucho susto, pues entonces naturalmente puede instrumentar una política de bajas tasas de interés para que la política monetaria actúe de manera contracíclica ante los eventos que produjeron la pandemia y la caída del precio del petróleo. Ahora, con el paso del tiempo, la economía mundial ha mejorado. Evidentemente, el precio del petróleo también mejoró muchísimo, pues en los últimos días se ha corregido un poco, pero estamos en una situación radicalmente diferente a la de hace un año. Y interesante, las condiciones financieras internacionales, si bien se han apretado ligeramente, y ayer hubo anuncios de la Reserva Federal que son interpretados como menor amplitud de la liquidez financiera internacional, las condiciones financieras internacionales siguen siendo bastante amplias para mercados emergentes como el colombiano. Eso puede estar cambiando, puede estar siendo menos favorable de lo que era en el pasado, pero en términos generales, en estos momentos y en el corto y mediano plazo previsible, podemos especular de que se contará con una situación financiera internacional, si no tan amplia como el año pasado, ciertamente no se percibe que van a ser unas condiciones financieras particularmente apretadas. Ahora, no todo es color de rosa, y en el frente externo, ha habido problemas serios, producto de la pandemia, una disrupción muy importante de las cadenas de valor, un aumento impresionante en el precio de algunas materias primas, no solo del petróleo que nosotros producimos, sino por ejemplo del acero que tenemos que importar, con unas implicancias muy significativas sobre algunos sectores de la actividad económica colombiana y sobre los precios de muchas de las industrias que utilizan el acero como materia prima. Y también ha habido un aumento importantísimo y que se está prolongando más allá de lo que se consideraba razonable al principio en el costo del transporte marítimo a nivel internacional. Entonces, ¿dónde nos encontramos hoy? Una actividad económica que se ha recuperado de manera aceptable. Ustedes vieron los datos de crecimiento del segundo trimestre que sugieren que el nivel del producto que se tenía antes de la pandemia probablemente se alcanzará a final de este año o a principios del año entrante. Es decir, este año se recupera el terreno que se perdió el año pasado. Ese es un resultado que no es una maravilla, pero es un resultado que es mejor de lo que se esperaba hace unos meses. El equipo técnico del Banco de la República ha venido corrigiendo hacia arriba
su estimativo de crecimiento para este año y ya nos empezamos a acercar al 8%, cuando ese estimativo era del orden de 6% el año pasado. Ahora, obviamente hay que ser prudentes, es crecer 8% sobre una economía que se contrajo 7% el año pasado. Pero el hecho es que se está recuperando gran parte del terreno perdido. Ahora, infortunadamente, y esto hace hoy titulares en los periódicos, la recuperación económica de la actividad económica no ha venido acompañada de una recuperación tan importante en el mercado laboral. La tasa de desempleo es alta, particularmente entre mujeres y jóvenes. Y yo ahí simplemente quiero compartir con ustedes, y lo verán en la presentación que Daniel les mandará después de que terminemos este evento. La tasa de desempleo en Colombia es siempre muy alta. No es de sorprender que en estos momentos tengamos nuevamente la tasa de desempleo más alta de la región. Siempre ha sido así. Incluso cuando la economía funciona bien y crece 4 o 5%, no es de sorprender que la tasa de desempleo en Colombia sea 9 o 10%. De manera que eso lo que refleja es unas serias distorsiones en el mercado laboral colombiano, una falencia importante de reformas en el mercado laboral que vuelvan ese mercado mucho más fluido, que unas normas laborales que estimulan la informalidad, estimulan el desempleo. Entonces, más allá del problema cíclico de que la caída en la actividad económica incrementó la tasa de desempleo, me parece que lo más preocupante es que en la situación actual creo que es muy relevante recordar que gran parte del problema del desempleo en Colombia se origina no en problemas cíclicos, sino en problemas estructurales que tienen que ver con normas anacrónicas en el mercado laboral. Esas están identificadas hace tiempo, pero no ha habido la voluntad política de corregirlas. Entonces sería una gran equivocación creer que es a través de la política macroeconómica que se pueden resolver los problemas del mercado laboral. Uno esperaría que una buena política macroeconómica reduzca ligeramente las actuales altas tasas de desempleo, pero no las va a bajar de manera muy importante. Para bajar las tasas de desempleo de manera importante se requieren reformas estructurales en el mercado laboral, y eso es algo que sobrepasa, por supuesto, cualquier tema de discusión de política macroeconómica. En los últimos meses, la inflación ha subido bastante, ha subido por muchísimas razones. Creo que por todas las razones que uno se le ocurra, están presentes. Uno, evidentemente, producto del paro y de los desmanes de hace unos meses y de la interrupción del flujo de transporte entre centros de producción y centros de consumo, hubo un aumento impresionante en los precios de los alimentos. Eso no tiene nada que ver con problemas de demanda agregada ni de política económica, tiene que ver con que simplemente los productos del agro no estaban llegando a los centros de consumo. También hay una inflación de costos que tiene mucho que ver, como ya mencioné, con una inflación importada que viene, por ejemplo, en el caso de Colombia, muy marcada por aumentos en los costos del transporte marítimo y por aumentos en el precio del acero. Ha habido algo, no hay que negarlo, de traspaso de la depreciación a algunos precios, pero ese no es un factor tan importante. Y evidentemente, y es ahí donde entra el tema de, bueno, ¿y qué hace el Banco Central? Evidentemente ha habido también un repunte de la inflación sin alimentos que responde a que se está recuperando la demanda agregada. Es decir, la brecha del producto, la diferencia entre la demanda agregada y la oferta potencial se ha venido reduciendo a medida que se recupera la actividad económica, y eso también ha tenido un efecto sobre la inflación. En las actuales circunstancias, no importa si se mide comparando el rendimiento de instrumentos denominados en VR con instrumentos a tasa fija, o si miramos las distintas encuestas, las que hacen centros de pensamiento, las que hacemos en el Banco de la República, hoy en día las expectativas de inflación sugieren que la inflación cerrará este año por encima del 3%, pero afortunadamente, y muy importante para el accionar del Banco Central, las expectativas de inflación apuntan a que la inflación al finalizar 2022 estaría muy cerca de la meta de 3%. Entonces, si bien es cierto que ha habido un aumento reciente y no despreciable en la inflación, en distintos rubros de la inflación, por distintos motivos, también es cierto que con una perspectiva de un año y medio hacia adelante, las expectativas de inflación están razonablemente bien ancladas. Eso es algo que yo creo que es muy importante que tengamos todos en mente.
La situación actual se caracteriza, obviamente, por un desbalance fiscal muy preocupante. Colombia entra a la pandemia con un nivel de deuda pública del orden de 45% del Producto Interno Bruto. Ese es un nivel que ya era alto. Para que tengan un referente, ese nivel podría ser de 15 a 20% en Chile o Perú, países a los cuales como que queríamos llegar a parecernos en términos de sus indicadores macroeconómicos. Empezamos la pandemia con una carga de deuda pública que ya era alta y naturalmente como resultado de la política fiscal que se instrumentó en la pandemia, de aumentar de manera considerable el gasto para apoyar a empresas y hogares y con la necesaria caída en el recaudo tributario que se dio producto de la contracción de la actividad económica, el déficit fiscal aumentó muchísimo y consiguientemente la deuda también. Hoy en día, depende cómo se mida y con temas cambiarios aquí y allá, la deuda pública puede estar bordeando el 65 o el 70% del Producto Interno Bruto. No es de sorprender en ese contexto que Colombia hubiese perdido el grado de inversión de las calificadoras de riesgo. Entonces, tenemos un contexto en el cual la actividad económica se recupera, en el cual la inflación, aunque las expectativas permanecen bien ancladas a mediano plazo, ha aumentado de manera no despreciable en los meses recientes. Y tercero, una situación fiscal preocupante con una dinámica de la deuda pública que ha generado bajas en la calificación de Colombia, pérdida de grado de inversión y naturalmente un aumento en la percepción de riesgo que los distintos actores tienen respecto de la deuda pública colombiana. Entonces, esas primas de riesgo que han venido aumentando en muchos países del mundo, en economías emergentes, ha aumentado más en Colombia en razón a lo delicada que es su situación fiscal. Obviamente, a la expectativa de que el Congreso apruebe el paquete fiscal que le presentó el gobierno recientemente, y eso obviamente aliviaría un poco esa presión, pero definitivamente, incluso si se aprueba el programa fiscal, que es indispensable que así sea, eso no va a garantizar la sostenibilidad de la deuda a mediano y largo plazo. Se van a requerir esfuerzos fiscales más adelante en el futuro y hasta que no se aclare la situación fiscal, pues el país está en una situación en que pues la percepción de riesgo ha aumentado. Afortunadamente, esto se ha dado en el contexto de amplia liquidez internacional. Entonces, digamos, por decirlo así, los mercados nos han castigado, pero no nos han castigado mucho porque hay suficiente liquidez, incluso para que para algunos agentes sea atractivo un mercado emergente como Colombia. Termino con la pregunta obvia que les compartió Daniel en la presentación, ¿qué pasará con la tasa de política del banco? Yo creo que muchos de ustedes están acá probablemente esperando que se les dé respuesta a esa pregunta. Voy a ser muy cuidadoso y vuelvo y reitero que hablo a título personal y de ninguna manera comprometo a mis colegas de junta. Yo creo que esa pregunta, digamos, tiene tres patas. Una es, ¿cuándo se empieza a cambiar la política? Dos, si ese cambio será gradual. Y tres, ¿hasta dónde llegará? Y voy a contestar lo que sé y lo que no sé, o lo que creo y firmemente creo, y aquello sobre lo cual tengo menos certeza. Creo que pronto empezaría un cambio en el stance de la política monetaria del banco. Quiero aclarar que eso de ninguna manera quiere decir que la política monetaria se volverá contractiva. Y aquí quiero compartir con ustedes unos números. Con una meta de inflación de 3%, con unas expectativas de inflación que apuntan al 3%, típicamente en condiciones normales la tasa de interés del Banco de la República debería ser entre 4,5% y 5%. ¿Por qué? Porque eso implicaría, con una tasa de interés de 4,5% y una inflación de 3%, una tasa de interés real de 150 puntos básicos, que es lo normal, dado que la tasa real neutral en los Estados Unidos se estima en 50 puntos y la tasa y la prima de riesgo en Colombia puede estar entre 100 y 150 puntos. Entonces, no es de sorprender que en condiciones normales la tasa real de interés en Colombia sea del orden de 200 puntos básicos. Entonces,
Cuando hablamos de que probablemente se inicia un ciclo de retiro de parte del estímulo monetario, de ninguna manera debe eso interpretarse como que nos vamos a mover rápidamente a el tipo de tasas de interés que la economía tendría en condiciones normales. Hoy en día, la tasa de interés del Banco de la República es 1,75%, es decir, es 125 puntos básicos por debajo de la meta de inflación. Es decir, estamos como a 300 puntos básicos de la tasa considerada neutral en términos reales en condiciones normales. Entonces, cuando estamos 300 puntos por debajo y hablamos de que vamos a empezar a retirar el estímulo monetario, de ninguna manera debe entenderse como que vamos rápidamente a corregir esos 300 puntos. Eso no está en la cabeza de nadie. La economía colombiana, a pesar de que se ha recuperado recientemente, sigue teniendo una enorme capacidad ociosa producto de todo lo que pasó con la pandemia, todo lo que pasó con los bloqueos, reflejado entre otras en el mercado laboral, de manera que la política monetaria va a seguir siendo expansionista por muchísimo tiempo. Entonces, cuando digo, va a empezar un ciclo de cambio en la política monetaria, es un lentísimo proceso hacia la normalización, pero evidentemente la política monetaria tendrá que ser expansionista por mucho más tiempo, eso no me cabe la menor duda. Entonces, repito, 3 preguntas. ¿Cuándo se empezaría? Mi opinión personal es que pronto. Segundo, ¿eso sería gradual o sería movimientos fuertes? Yo creo que debe ser gradual. Hemos tenido mucho éxito cuando redujimos las tasas de interés, lo hicimos gradualmente y yo creo que eso fue bien entendido por los mercados, fue bien comunicado y me parece que no hay ninguna razón para pensar que cuando empecemos a revertir el proceso y empecemos a movernos a un proceso, a un escenario de aumento de tasas de interés, este no debe ser gradual. La tercera pregunta, ¿cuánto se subirían las tasas de interés? Eso sí no lo sé. No lo sé porque eso creo que es la pregunta que es mucho más fundamental desde el punto de vista macroeconómico y yo creo que ahí la incertidumbre sigue siendo muy grande. Daniel hablaba de incertidumbre, yo ya voy a terminar mi conversación, llevo media hora hablando y no había mencionado la palabra incertidumbre, pero la incertidumbre sigue siendo prevaleciente. Hoy en día pues la incertidumbre no es tan grande como hace 6 meses o un año, pero el escenario local, el escenario internacional es incierto. De manera que creo que en ese contexto sería sería equivocado de mi parte dar una señal de seguridad de a dónde queremos llevar las tasas de interés en este momento. Eso dependerá mucho de la información que venga en las próximas semanas, información de actividad económica, información de inflación y expectativas de inflación, cómo los mercados finalmente entiendan mejor lo que sucedió ayer con las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay una cantidad de elementos que determinarán hasta dónde se aumentarían las tasas de interés, pero creo, y repito, hablo solo a título personal, creo que pronto empezará un proceso gradual de corrección de parte de ese impulso monetario. No creo estar diciendo nada que lo sorprenda. El propio gobernador de nuestro Banco Central en distintas ruedas de prensa y declaraciones ha dicho que a pesar de que se piensa mantener una política monetaria bastante expansionista en el mediano plazo, probablemente no va a ser tan expansionista como la hemos tenido en los meses recientes. Bueno, Daniel, yo dejo esto acá y encantado de conversar contigo y con tus invitados. Muy amable. Y gracias, doctor Steiner. De verdad que muy ilustrativo. Además, el evento todo un éxito. Tenemos más de 350 personas conectadas en este momento. Entonces, voy a empezar a recopilar preguntas y probablemente pues tratar de juntar algunas similares. Y yo empezaría como hablando un poquito del tema internacional y después vamos entrando a nuestra economía. Obviamente el mercado está preparándose poco a poco al denominado tapering, a que la Reserva Federal empiece a normalizar el estímulo monetario en los próximos meses o por lo menos haga anuncios prontamente. Y yo quería preguntarle al doctor Steiner, en su opinión, ¿qué diferencias ve hoy en la economía mundial y los mercados versus lo que fue el 2013? Porque de alguna manera el mercado y los inversionistas están bastante preocupados de llegar a tener un impacto tan fuerte como lo que se vio en el 2013, ¿no? Que recordemos que hubo una caída material de los commodities,
los mercados emergentes, pues tuvimos asimismo un impacto importante. Y bueno, aquí la Reserva Federal nos está preparando como poco a poco y demás. Digamos, qué diferencias en su opinión ve frente a lo que fue pues el episodio anterior de retiro gradual del estímulo monetario en Estados Unidos y pues qué le preocupa en ese orden de ideas? No, Daniel, yo creo que esa es una pregunta que de golpe la contestan con más confianza algunos de los invitados que tienes y que están en estos momentos por fuera de Colombia. Yo creo que uno aprende de los problemas, aprende de los errores. Yo creo que hubo unos serios problemas de comunicación en el 2013. Yo creo que nadie quisiera que eso se repitan. Y yo creo que lo que tú dices, un lento proceso de normalización, yo creo que en Estados Unidos, yo creo que ya está en la cabeza de todos y yo no esperaría unas grandes sorpresas. Eh, Algunos consideran que ese proceso ya ha debido empezar, otros creen que el mercado laboral todavía es muy débil, la Reserva Federal cambió su marco de política y allá tienen un mandato doble, eso lo entendemos todos, pero yo creo que la experiencia de 2013 fue sobre todo una experiencia de muy mala comunicación, donde pues agarró con los pantalones abajo a mucha gente y unas sobrereacciones en los mercados que yo no esperaría para nada en esta ocasión. Lo que sí es importante y es algo que yo creo que no todo el mundo tiene claro, es que la política monetaria desde el punto de vista de la Reserva Federal no se puede mirar solo por la tasa de los fondos federales. O sea, esa es una dimensión de la política monetaria, pero esa es una tasa overnight. La tasa overnight no es la tasa más importante ni es la única tasa de interés que hay en la economía. Hay tasas de interés igual o más importantes a plazos más largos que dependen, entre otras, de la tasa de política monetaria, pero dependen también de la hoja de balance del Banco de los Estados Unidos. Y evidentemente, pues esa compra masiva de papel en los mercados financieros que hizo el Banco de la Reserva Federal es una expresión de esa política monetaria. Entonces, de esa política monetaria expansiva. Entonces, yo lo que llamo la atención es, mire, entendamos la política monetaria en su conjunto y no solamente en el tema de qué le va a pasar a la tasa de los fondos federales, que es muy posible que se mantenga donde está por muchísimo tiempo, lo cual no quiere decir que de aquí a que empiece a subir la tasa de interés de los fondos federales no pasen cosas en otras dimensiones de la política monetaria, como por ejemplo la discusión que hay en estos momentos de qué tan rápido y qué tan fuerte va a ser la disminución en la hoja de balance de la Reserva Federal. Y de hecho, en meses pasados ya vimos reacciones importantes cuando se empinó muchísimo la curva de los tesoros americanos, a pesar de que la Reserva Federal en su tasa de política no había hecho nada, evidentemente pues los mercados reaccionaron, esa reacción se corrigió de manera relativamente rápida, pero pues nada precluye que ese tipo de eventos vuelvan a suceder. Perfecto, de acuerdo. Y de hecho, un poco ligando a ese tema, llega una pregunta sobre, bueno, el mercado empieza a mirar esto con más cautela. Hemos visto, como usted bien lo mencionaba, caída en precio del petróleo, pues moderadamente, bueno, más o menos. Ya vamos para $10 en las últimas semanas y demás. Entonces la pregunta es, bueno, el Banco de la República, ¿cómo debe responder a este escenario? Digamos, si esto genera volatilidad en los mercados, incremento en tasas de interés globales y demás, ¿cómo cómo debería ser la función de respuesta del Banco de la República ante ese evento parece inminente de reducción del estímulo monetario de Estados Unidos? Mira, nosotros tenemos un mandato constitucional que hace referencia a mantener una inflación baja y estable. Eh, Eso no es un capricho de 5 tecnócratas neoliberales sentados en la Junta del Banco de la República. Eso está en la Constitución y la ley. Por cierto, una Constitución escrita por el más amplio espectro político que jamás haya redactado una Constitución en el planeta. De manera que yo creo que hay todo el apoyo político e institucional al mandato que tiene el banco. Y el mandato que tiene el banco es a mantener una inflación baja y estable. Eso no quiere decir que no permita que durante ciertos periodos la inflación sea parte de su meta de inflación y de hecho eso es lo que estamos experimentando en este momento. Pero el banco no le puede quitar el ojo a su mandato y su mandato hace referencia a mantener la inflación baja y estable y por lo tanto funcionamos en un esquema de inflación objetivo donde nuestra variable de política, la tasa de política monetaria, depende de lo que creemos que son los determinantes fundamentales de la inflación que responde a la política monetaria.
No le paramos demasiadas bolas si la inflación sube temporalmente por un shock de oferta. Por ejemplo, si hay un paro que hace imposible que los alimentos lleguen a los centros de consumo, pues naturalmente va a subir la inflación de alimentos. Eso no nos lo tomamos demasiado en serio porque eso se corrige solo y no habría nada que pudiera hacer la política monetaria para bajar los precios en las centrales de abasto, producto de que los desmanes en las carreteras cerraron la capacidad de abastecimiento. Entonces hay elementos de precios que suben y bajan a los cuales no le paramos muchas bolas, pero los determinantes fundamentales de la inflación no los tomamos muy en serio, que son, uno, una brecha del producto. Típicamente, si la economía está creciendo muy rápido, mucho más allá de lo que sugiere su capacidad productiva, eso genera presiones inflacionarias, eso hace reaccionar al Banco Central con una política monetaria más contractiva. Nos importan mucho las expectativas. Si los aumentos recientes de la inflación, incluidos aumentos, por ejemplo, en los precios de los alimentos, o aumentos en la inflación importada de costos porque sube el precio del aluminio y porque hay problemas en los costos de transporte, si eso se tradujese en aumentos importantes en las expectativas de inflación, eso no lo tomaríamos muy en serio, porque si esas expectativas de inflación son muy altas, eso claramente va a tener implicancias sobre los aumentos en salarios, sobre los aumentos en precios que están indexados, en fin, sobre un cúmulo de rubros que implicarían que probablemente la meta de inflación del banco estaría comprometida. Entonces eso también nos haría reaccionar. Y por supuesto, si hay desalineaciones muy grandes del tipo de cambio, si bien es cierto que les expliqué que gracias a la credibilidad del Banco de la República, establecida durante muchos años, los traspasos de la devaluación a los precios domésticos no es muy alta, pues tampoco es cero. Entonces hay determinantes muy objetivos y muy claros que el mercado conoce que determinan nuestro accionar. Entonces es por esa razón, Daniel, que uno podría pensar que estamos acercándonos a un momento de cambio en el ciclo de la política monetaria, porque la inflación y las expectativas de inflación hoy son significativamente más altas que hace un año cuando la tasa de interés era 1.75%. Y esa inflación, esas expectativas de inflación son más altas, entre otras, afortunadamente, porque se ha venido cerrando la brecha del producto. Es decir, ha habido un aumento importante en la actividad económica, en la demanda agregada que se ratificó con las cifras que reveló antier el DANE, que sugieren que además de la inflación de costos, además de la inflación producida por los paros y la falta de suministro de alimentos, hay una inflación más fundamental que está reaccionando como debe reaccionar. Y es si mejora la actividad económica y se cierra la brecha del producto, esa inflación aumenta y el Banco Central tiene una función de reacción en función de eso. Entonces, creo que nosotros, repito y termino en esto, tenemos una variable de política que es la tasa de interés para lograr un objetivo que es una inflación baja y estable, objetivo que está escrito en la Constitución. Muy bien, listo. Usted ha tocado varios temas que claramente importan mucho a la audiencia y han llegado preguntas alrededor de eso, pero quiero hacerle otra pregunta. Yo creo que es un poco, sí, salida de pronto del tema así monetario puntualmente, pero me interesa mucho su concepto, doctor Steiner. En este año en particular, uno ve el comportamiento de los activos de mercados emergentes y en realidad ha sido bastante diferente a lo que vimos después de la crisis financiera global del 2008-2009. En particular, unos niveles de dólar particularmente altos, ¿no? Digamos que con toda la liquidez inyectada por la Reserva Federal, la recuperación de las economías, los altos o mayores precios de commodities, de alguna manera sugieren unos tipos de cambio que podrían estar más abajo. No está pasando solamente en Colombia. Realmente hay unos índices que uno ve que crea la Reserva Federal de dólar versus monedas desarrolladas y dólar versus mercados emergentes. Y en la crisis 2008-2009 se comportaron igualito. En el último año ha habido una gran divergencia. Digamos que los países emergentes han estado mucho más castigados. Solo para poner ideas sobre la mesa y discutir al respecto, ¿usted por qué cree que pueden estar pasando esas cosas? ¿Por qué, digamos, esa mayor percepción de riesgo sobre emergentes a pesar de que las condiciones han sido realmente mucho más favorables, sobre todo en los últimos meses, ¿no? En la economía mundial?
Eh, de nuevo, yo creo que tenemos gente en la audiencia que puede contestarle esa pregunta con más claridad que yo, entre otros, porque hay gente que está mirando todos los mercados emergentes. Yo trato de concentrarme solo en uno. Eh, eh, Creo que cuando uno mira eh, el desbalance fiscal y el desbalance externo de Colombia, no le debe sorprender mucho que se esté depreciando tanto el tipo de cambio. Una depreciación que se dio incluso con un rebote importante en el precio del petróleo. Yo soy de la vieja escuela y a mí me preocupan mucho los desbalances en cuenta corriente. Yo creo que ahora, yo sé que ahora hay gente muy sofisticada que piensa distinto y que eso no hay que mirarlo y que hay que mirar, no hay que mirar los flujos, sino los stocks y una cantidad de cuentos muy raros. Yo me tomo muy en serio los flujos. El desbalance externo de Colombia es grande, eh, originado por el desbalance fiscal. Hoy en día podemos estar pensando en un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos entre 4 y 5% del Producto Interno Bruto. Que si uno tiene en cuenta en una dinámica de largo plazo la tasa de crecimiento de la economía colombiana y la tasa de interés real que enfrenta la economía colombiana, ese es un déficit que es preocupante. Y tiene su origen en un desbalance fiscal. El déficit en la cuenta corriente es la suma del déficit del sector público más el déficit del sector privado. Hoy en día el déficit de la cuenta corriente es menor que el déficit público porque el sector privado colombiano está ahorrando un montón. Y eso lo vemos pues en las cifras de las cuentas nacionales que nos revela el DANE. Aquí hay una situación de desbalance fiscal muy, muy grande. Entonces, a mí me preocuparía que pongamos la discusión del tema cambiario en el contexto global y que esto es distinto de 2008 y que está pasando en todos los mercados emergentes, porque me parece que corremos el riesgo de quitarle el ojo al balón. Y el balón para mí es la situación fiscal. Nosotros, puede haber miles de determinantes, Daniel, pero el elefante en el cuarto se llama la muy delicada situación fiscal que tiene este país, que como dije, arranca la pandemia con un nivel de endeudamiento que ya de por sí era medio preocupante y ha aumentado de manera muy significativa. Y cuando uno mira el marco fiscal de mediano plazo y reconoce los enormes esfuerzos que está haciendo este gobierno presentando la reforma que sometió a consideración del Congreso, es una dinámica de endeudamiento que no se va a corregir en los próximos años. Entonces, a mí me parece que cuando uno traslada ese desbalance fiscal a un desbalance externo, pues no le debe sorprender que estemos viendo los fenómenos de prima de riesgo y de tasa de cambio que estamos viendo. Puede haber muchos otros factores, factores más globales, pero me parece que si nos ponemos a especular sobre los factores globales, le restamos importancia a aquello que sí debemos, sobre lo cual sí recae nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad, creo, debe ser tomarnos muy en serio la delicadísima situación de las finanzas públicas colombianas y la urgente necesidad de poner la deuda pública en un sendero más sostenible. Doctor Steiner, yo simplemente me voy a limitar a transferirle unas preguntas que llegan. Ya no sé si pueda contestar. De todas maneras, recuerde que todavía queda abierta la posibilidad de que usted nos permita compartir esto o no. Entonces, lo puede manejar como quiera. Mire, me dicen por acá, decían que cómo ve la posibilidad, bueno, es que han llegado 1000 preguntas en los últimos minutos y se me perdió, pero ya, el tema de la probabilidad de que se apruebe el paquete fiscal tal y como está presentado y dice la historia pareciera no favorecer esto. Y yo creo que pues todos estamos, o yo en lo personal, muy de acuerdo con usted. Creo que el tema fiscal es una preocupación enorme y el mismo ministro ha mencionado que, como usted bien dijo, este es un ajuste parcial porque el siguiente gobierno tendrá que terminarlo y entonces estamos ahí como dando tumbos, ¿no? De a poquito, de a poquito. ¿Usted cómo ve esta discusión fiscal en general, digamos, la voluntad
en el Congreso en general, en el país. Y sabe que me llama mucho la atención, doctor Steiner, es increíble, ¿no? Cómo tumban una reforma que tenía un carácter estructural importante, en mi opinión, y ahora hay partidos políticos diciendo que no, que hay que colgarle más cosas a la que es simple ahora, ¿no? Algunas de las cosas que venían de la reforma original del ministro Carrasquilla. Entonces uno queda confundido, ¿no? Hacia dónde vamos en ese sentido. Y pues por lo que veo, diría usted está preocupado realmente por la situación más allá de los compromisos recientes que se ha hecho por parte del gobierno, ¿no? Eh, a ver, Daniel, yo eh, soy optimista de que el paquete que presentó el ministro Restrepo va a ser aprobado por el Congreso y no me voy a poner a especular sobre las dinámicas políticas en el Congreso en este momento. Pero creo que, como bien lo ha dicho el propio ministro, ese paquete es apenas un paliativo. Esto no resuelve los problemas estructurales. Comparto su opinión, pero eso ya es, como dicen los americanos, agua debajo del puente, de que es una tristeza que tengamos este debate ahorita y hayamos mandado por la borda la reforma del ministro Carrasquilla, que era una reforma más ambiciosa y más progresiva, como lo ha demostrado recientemente con cifras muy cuidadosas, quizá uno de los economistas más prestigiosos y menos dogmáticos que hay en este país, que es Eduardo Lora, mostraba que era muy progresiva la reforma que infortunadamente le tumbaron al ministro Carrasquilla, entre otras porque es que era totalmente regresiva. Creo que la gente se dedicó a petardear algo que ni siquiera se tomó la molestia de leer. Pero bueno, eso ya sucedió. Ahora tenemos esta nueva reforma, es menos ambiciosa, probablemente por eso mismo tendrá más probabilidades de éxito, eh, pero mi preocupación va a que esa reforma es apenas un casi a algo que tiene que ser mucho más profundo en los años venideros. Ahora, desde el punto de vista del Banco de la República, y esto lo ha dicho nuestro gerente y mis colegas cuando han hablado en público, lo hemos dicho en el Congreso, de no pasar la reforma tributaria, eh, se le complica aún más al Banco de la República mantener una política monetaria que soporte la recuperación económica. Porque, por supuesto, si no pasa la reforma tributaria, pues la percepción de riesgo de Colombia va a aumentar y par y paso con eso nosotros vamos a tener que tener una política respecto a nuestra tasa de interés, pues que recoja ese sentimiento. Entonces, cualquier posibilidad de que el Banco de la República, incluso si empieza a subir un poco las tasas de interés, mantenga una política monetaria que fundamentalmente es expansionista, dependerá de que pase el paquete de ajuste fiscal. De manera que yo soy optimista de que prevalecerán cabezas frías y tendremos este programa, pero tendrán que venir otros en el futuro, porque esto no endereza la muy delicada situación de las finanzas públicas de este país, simplemente evita que se deterioren aún más. Muy de acuerdo. Quiero volver al tema de la cuenta corriente. Yo le digo abiertamente que cuando hablamos con clientes, yo les digo, miren, hay una diferencia probablemente muy importante de Colombia versus otros países de la región. Y es que seguramente pues en la, en la función de reacción del Banco de la República, no solamente entra lo normal en la regla de Taylor de inflación y PIB, sino también la cuenta corriente, el del balance externo, pues a pesar de que eso pues está como incluido en lo otro. Y la pregunta aquí es, digamos, reconociendo y compartiendo que la cuenta corriente en este momento ya empieza otra vez a lucir como algo, digamos, que puede generar vulnerabilidad futuro. Eh, Responder o tratar de corregirlos de la política monetaria, qué tan factible es, ¿no? Porque uno piensa, usted mismo lo mencionó, eso es como resultado del tema fiscal en particular, y es por el contrario el sector privado el que está ahorrando, pero si uno sube tasas para controlar eso sería por el lado de la demanda y enfría la economía, o sea, ese equilibrio es muy difícil. El banco en general, o usted en particular, ¿cómo maneja ese tema de la cuenta corriente dentro de su función de respuesta a la política monetaria? Esa es una muy buena pregunta. Evidentemente, el Banco Central no maneja la política fiscal y lo único que puede hacer es tratar de influir sobre el balance del sector privado. Y si la situación del balance fiscal se volviera aún peor
y por lo tanto el desbalance externo se volviese insostenible, pues el Banco Central tendría que generar una reacción de política que haría que se tenga que ajustar aún más el sector privado, y eso sería contraer la actividad económica. Usted tiene toda la razón. ¿Dónde se prenden las alarmas? Yo creo que las alarmas se prenden en la reacción de los mercados al desbalance en la cuenta corriente. Y eso es algo que es relativamente incierto porque depende en gran medida de la situación financiera internacional. Hay momentos en que la situación financiera internacional, la política monetaria en los principales bancos centrales del mundo, hace que sea tremendamente peligroso tener un desbalance en cuenta corriente grande, y hay otras situaciones en que se es más permisivo. Nosotros acá hemos vivido unos meses, llamémoslos de amplia liquidez internacional, donde ese desbalance en cuenta corriente no nos lo cobran tan caro. Hay suficiente recursos allá afuera como para financiar ese tipo de desbalances a tasas de interés razonables, primas de riesgo razonables y por lo tanto depreciaciones razonables. ¿Dónde le preocuparía directamente al Banco de la República en su función de reacción? Si ese financiamiento externo no estuviese ahí y el desbalance en cuenta corriente es muy grande, obviamente habría una presión sobre la tasa de cambio que entra en nuestra función de reacción. He sido muy claro en decirlo a lo largo de esta charla. Nosotros tenemos la fortuna de gozar de credibilidad, de manera que las depreciaciones del tipo de cambio no tienen unos efectos inflacionarios como los que eran usuales en el pasado o como los que vemos hoy en otros países. Pero eso no quiere decir que las depreciaciones no tengan ningún efecto sobre los precios. Por supuesto que hay un componente de los precios que está determinado en gran medida por la tasa de cambio. Entonces, en ese sentido, el Banco Central podría llegar a reaccionar si un desbalance en cuenta corriente produce una depreciación tan grande que pone en riesgo la meta de inflación. Evidentemente, eso implicaría una reacción del Banco Central. Y déjeme le digo una cosa, Daniel, algo que me la paso discutiendo con mis colegas. El gobierno ha tomado una decisión perfectamente entendible de no trasladarle al precio de los combustibles lo que ha sucedido con el precio del petróleo y con la tasa de cambio. Entonces, y ahí hay un componente de la canasta de los precios que es muy importante, que es el precio de los combustibles, y el precio de los combustibles tiene un efecto sobre muchos otros precios en cualquier cadena de valor. Y ha habido una decisión de que la reciente depreciación del tipo de cambio no se le ha trasladado al precio doméstico de los combustibles. Digamos, ahí hay un tema en que también nos ha facilitado un poco la vida, pero obviamente eso no es gratis, no hay almuerzo gratis, y el no traslado de la depreciación al precio de los combustibles tiene un costo fiscal no despreciable, porque a Ecopetrol y a los refinadores sí hay que pagarles a precio internacional. Entonces el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es el que asume ese costo, pero no se le ha trasladado al consumidor y al usuario el aumento en el precio de la gasolina, que es uno de los mecanismos mediante los cuales se traslada a la inflación la depreciación del tipo de cambio. De acuerdo, sí, ese es el otro tema ahí que va abriendo la brecha fiscal aún más en medio de la situación, pero como dice usted, creo que es muy entendible, ¿no? Otros países la están sufriendo con una inflación que han trasladado todos los precios de los combustibles y la inflación se ha salido completamente de los rangos metas. Bueno, quiero pasar al tema de inflación y pues de paso con el tema de política monetaria. Mire, yo le voy a confesar que yo hace unos meses, ya obviamente he venido cambiando mi parecer, pensaba que de pronto el banco debía ser muy paciente, más allá de entender el tema de que la política monetaria va a seguir siendo expansiva. Cuando uno ve los datos de empleo, como usted bien mencionaba, uno queda preocupado, ¿no? Viendo los datos del año pasado, perdón, de hace 2 años, faltan por recuperar 2.2 millones de empleos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, de hecho, han llegado varias preguntas al respecto. Se nos viene mayor carga tributaria a las empresas. Entonces uno dice, hombre, en la medida en que vamos como apenas saliendo de no sacando la cabeza al agua, digo yo, de la recuperación, empezar a moderar el estímulo monetario
pues uno dice, qué lástima no poder continuar, ¿cierto? Para que la economía como que salga con mayor potencia. Entonces la pregunta es, mmm, y llega mucho la pregunta, es ¿por qué no aguantar un poco más? E inclusive algunos dicen, ¿por qué no dejar que la inflación se vaya un poquito, para generar más crecimiento económico, ¿no? Y digamos, permitir que la economía se siga recuperando de manera más sólida y tener más paciencia. ¿Por qué eso no es posible en este momento, doctor Esteban? No, sí es posible, pero sería un error en mi opinión. Eh, Evidentemente, nada dice que tengamos que subir ya las tasas de interés. Y de hecho, yo he dado mi opinión, no necesariamente es compartida por todos mis colegas de Junta. Yo creo que dejar subir la inflación es muy problemático, porque uno sabe dónde empiezan las cosas, pero no sabe dónde terminan. Y la economía colombiana tiene unos mecanismos de indexación importantes, muy importantes. Las matrículas escolares, los salarios, los arriendos. De manera que cuando uno deja que la inflación se le suba un poco, pensando en que esto dura unos meses y eso después se devuelve, corre el riesgo de equivocarse. Y yo creo que es un riesgo enorme con unas implicaciones y unas consecuencias muy, muy graves. De manera que a mí me parece que es mucho más prudente tomarse muy en serio, no dejar que la inflación suba mucho, a correr el riesgo de que suba mucho y después tener que producir un ajuste monetario y macroeconómico brutal. Me parece que sale, me parece que sale, me parece que sale mejor hacer un ajuste gradual en estos momentos que hacer un ajuste inevitable mucho más fuerte más adelante. Eh, pero esa es una decisión de política. Distintas personas pueden opinar diferente. Existe esa alternativa. Me parece que es un riesgo que no vale la pena que se corra. Me parece que con su respuesta, doctor Steiner, me voy a atrever a decir, muchos están diciendo que lo diga, no sé si lo ha dicho, que usted fue de los que lo votó por subir la tasa. Eh, no sé si eso se puede decir, pero creo que muchos lo están infiriendo. Bueno, yo paso con el tema sigo por el lado de la inflación ahora que usted menciona y le hago un par de preguntas alrededor de esa respuesta. Bueno, primero, uno se queda como con la impresión de que lo de alimentos era temporal por el paro, pero pues ha habido como una disminución mucho más pequeña, una corrección mucho más, sí, pequeña de lo que uno hubiera querido ver o esperaba. Y de paso le pregunto, ¿usted cómo está viendo el tema de expectativas de inflación? Usted nos mencionaba que a mediano plazo están relativamente bien ancladas, pero ¿cómo está viendo en general el comportamiento de las expectativas de inflación del mercado? Debido pues inclusive a que efectivamente hay personas, pues hay analistas y en el mundo está pasando que se prevé que algunas de las presiones recientes sobre la inflación sean temporales, ¿no? ¿Cómo ha visto ese comportamiento de las expectativas que de todas maneras han tenido un incremento importante, como usted también lo mencionaba en el último año, ¿no? Sí, es difícil, mejor dicho, es difícil saber cuáles son las expectativas. Nosotros tenemos encuestas, comparamos rendimientos entre instrumentos financieros indexados y no indexados, no todos dan la misma información, pero hay una encuesta que es muy interesante, que la hace el banco y es las expectativas de inflación sobre la inflación básica, es decir, la inflación que quita de la inflación total estos elementos tan temporales como los alimentos. Esa inflación está razonablemente, esas expectativas están razonablemente bien ancladas. Entonces, eso a mí me da tranquilidad. La política monetaria funciona con rezagos y los horizontes que nosotros miramos son diferentes en diferentes circunstancias. Yo no creo que sea muy alentador que las expectativas de inflación al cierre de este año sean 4%. Me gustaría que fueran menores, pero me da plena tranquilidad saber que las expectativas al cierre de 2022 son
3%. Lo que es muy interesante, y va un poco a la pregunta anterior que hacían sus invitados, es que uno cuando le pregunta a los analistas, y eso lo incluye a usted, Daniel, ¿dónde cree que va a terminar la inflación? Uno no sabe si le están diciendo que va a terminar en 3% en 2022 porque sé que el Banco de la República va a subir las tasas de interés. Eso no se sabe. Entonces, es perfectamente posible que esa sea la realidad. Y es que las expectativas están bien ancladas porque allá hay gente como su señoría que dice, no, en el Banco de la República la tienen clara y como se está subiendo las expectativas de inflación y la inflación y se está cerrando la brecha del producto, pues van a apretar ligeramente la política monetaria y van a lograr que la inflación baje. O sea, yo no creo que la gente crea que la inflación va a cerrar el año en 3% el año entrante, producto de la divina providencia. Me imagino que mucha gente cree que va a cerrar en 3% porque piensan que la autoridad monetaria va a hacer algo al respecto. De acuerdo. Me llegó una pregunta de algo que acaba de mencionar, y es algo que nosotros los analistas siempre le preguntábamos en los almuerzos antes de la pandemia que se solían hacer con la Junta, pero con usted no he tenido la oportunidad de conversar de esto, es los pros y los contras de mirar la inflación implícita en los mercados, en los indexados, los títulos indexados y no indexados. ¿Qué tanto, digamos, a usted le importa ese indicador? ¿Y sabe por qué la pregunta, doctor Steiner? Porque lo hemos discutido mucho, es que los mercados se mueven por mil razones. Y muchas veces no es solamente por la inflación, hay una estacionalidad y las AFPs compran a fin de año y empujan, ¿no? Entonces es una cantidad de cosas ahí y a la gente le interesa mucho. De hecho, tengo un par de inversionistas extranjeros que acaban de hacer esa pregunta. ¿Qué tan relevante es para ustedes o para usted en su particular esa inflación implícita que da el mercado? Bueno, esa pregunta sí es música para mis oídos. La entiendo perfectamente y la comparto plenamente. Creo que no estoy revelando nada que no deba, pero yo le doy mucho más importancia a las expectativas que vienen de las encuestas que las que vienen de instrumentos financieros. No todo el mundo piensa así. Hay gente que dice, no, es que los instrumentos financieros, la gente está poniendo la plata en juego, esto no es solo una opinión, si están jugando con su plata, entonces esas expectativas sí son de verdad. Tengo dudas, creerle demasiado a eso parte de un supuesto, y es que los mercados de deuda pública en VR y los mercados a tasa fija se arbitran, y sabemos muy bien que hay gente que compra en un mercado y no compra en el otro, hay gente que vende en un mercado y no vende en el otro. Entonces, si esos mercados no se están arbitrando todo el tiempo, esa medida de expectativas de inflación puede ser muy imperfecta, refleja condiciones de liquidez, refleja a veces movimientos al interior de la Tesorería General de la Nación, en estacionalidades, como usted mencionó. Entonces, es un indicador que está ahí. Hay gente que se lo toma muy en serio, pero para tranquilidad de los que le hicieron la pregunta, contesto por mí, yo me tomo bastante más en serio lo que dicen las encuestas. Buenísimo. Voy a hacer una cuña, que es que nosotros esperamos, por si acaso, porque me están preguntando, nosotros vemos tres subidas del Banco de la República este año de 25 básicos hasta 2,50 y el próximo año hasta 3,75, lo cual sería consistente con dejar la tasa por debajo de la neutralidad. Y esa es la siguiente pregunta, doctor Steiner, porque lo que hemos visto en algunos países, por ejemplo, en Chile ya es un hecho, bajaron medio punto porcentual la tasa neutral estimada, la real. En Perú se está discutiendo, pero todo apunta hacia lo mismo. Bueno, antes de elecciones apuntaba hacia lo mismo. Y la pregunta es en Colombia, uno, ¿qué podría esperar? Yo sé que se ha preguntado mucho esto y están como la discusión, todavía no ha cambiado esa tasa neutral con la que se viene trabajando desde hace un tiempo, pero llama mucho la atención es que desde el punto de vista de tasas de interés globales, el efecto en crecimiento a largo plazo, etcétera, todo apuntaría a menor tasa, como está pasando en otros países. Pero en el último reporte de política monetaria del Banco de la República se mencionaba que el tema fiscal, la mayor prima por riesgo, etcétera, podría elevarla. Entonces, ¿qué podríamos esperar de esa discusión, doctor Esteban? No sé. Y usted la puso muy clara. Eh, yo creo que la tasa real neutral
de arrancar, digamos, la cuenta con que 50 puntos básicos en los Estados Unidos, probablemente van a reducirla. Eso no me sorprendería, ya lo han hecho en otros países en América Latina. Me imagino que pensando que lo mismo está sucediendo en mercados desarrollados. Pero a eso hay que sumarle la prima de riesgo de Colombia. Y la prima de riesgo de Colombia, lo razonable, a menos que haya una reforma fiscal muy comprensiva, es que siga siendo la que ha sido o incluso aumente. Entonces, yo creo que la tasa real neutral de 150 puntos básicos está en duda, pero puede que esté bien, porque hay factores que se contraponen. Probablemente una caída en la tasa real neutral global y un aumento en la prima de riesgo colombiana que se compensa. Esa es una mala respuesta a una muy buena pregunta sobre la cual no hay plena claridad todavía. Pero entonces tiene sentido seguir manejando la misma. O sea, yo creo que al final Eso es lo que yo pienso, correcto. De acuerdo, sí, de acuerdo, perfecto. Bueno, hay unas preguntas, ya vamos a salir un poquito del tema de política monetaria, yo creo que ha quedado bastante claro el concepto, y son unas preguntas interesantes, pero discutibles, pero llegan mucho y de verdad uno cree que no son cosas que de pronto se discutan mucho, pero sí, al final, o de pronto cosas que uno cree que se entienden muy bien y la verdad no. Eh, y son mensajes muy puntuales que yo quisiera que usted, doctor Steiner, uno, hablan de por qué no dolarizar la economía. Por eso digo cosas que uno cree de pronto ya están súper discutidas y no, salen mucho en conversaciones. Y por otro lado, llega la pregunta de la impresión de billetes, ¿no? Que ha estado tan encima de la mesa, inclusive por dos candidatos o dos políticos de muy diferente espectro político, ¿no? Entonces, esas dos cosas de por qué la inconveniencia de hacer alguna, o las dos de doctor Sten. Bueno, me toman por sorpresa esas preguntas. Dolarizar, ¿no? Yo creo que Colombia tiene un enorme activo que es que emite su propia moneda. Creo que podría darle mucho. Pensé en el 2014, ambos países exportadores de petróleo en capacidad, al mismo tiempo que se fortalece el dólar, que es la moneda del Ecuador. El ajuste en Colombia fue una depreciación importantísima de la tasa de cambio. Vean ustedes los resultados de qué le pasó a Ecuador y qué le pasó a Colombia. Las ventajas de tener uno su propia moneda se reflejaron en ese episodio más claro que nunca. De manera que yo creo que para mí es un tema, eso es un no tema, con todo el respeto que le tengo a la persona que haya hecho esa pregunta. Tenemos un gran activo y no debemos desperdiciarlo. Lo segundo, impresión de billetes. El banco imprime billetes todos los días. La base monetaria ha crecido montones en el último tiempo, entre otras comprando títulos de deuda pública en el mercado secundario. Nosotros no hacemos otra cosa que imprimir billetes y aumentar los pasivos monetarios del Banco de la República. Y lo hacemos dándole crédito a los intermediarios financieros, dando pública en el uso, de manera que el que esté preocupado porque nosotros no imprimimos billetes, pues creo que no está entendiendo cómo opera el balance del Banco de la República. Ahora, que le debíamos dar un crédito directo al gobierno, eso es problemático. El gobierno, a pesar de que ha logrado reprogramar una parte importante de su deuda, tiene unas necesidades de financiación como de 100 billones de pesos. Y se habla de que el Banco de la República le dé 5 billones de pesos al gobierno. Eso no le resuelve ningún problema al gobierno, le resta total credibilidad a la política monetaria, puede ser fuente de pérdida de confianza en Colombia, puede ser fuente de inflación y con absoluta seguridad al gobierno le sale lo comido por lo bebido. Es decir, por tratar
de que de esos 100 billones de pesos, 5 no le cuesten nada, probablemente va a encarecer el costo de los otros 95. De manera que creo que es una discusión que gana adeptos en lo político, pero gana incrédulos en lo económico. Me siento muy, muy tranquilo de que desde el presidente de la República, pasando por su anterior ministro de Hacienda y su actual ministro de Hacienda, han dicho que acudir a un crédito de emisión del Banco de la República solo se haría si se cierran todas las otras fuentes de financiamiento del gobierno. El gobierno hoy en día, a pesar de que perdió el grado de inversión, sigue teniendo amplias capacidades de financiamiento a un precio un poquito más caro en distintos mercados locales, internacionales, en multilaterales, y financiarse con emisión en el Banco Central lo único que haría es poner en riesgo esas buenas fuentes de financiación que tiene el gobierno. De manera que ese es un tema que creo que para la tribuna en lo político, pero en lo económico creo que no debemos contemplarlo. Repito, no sale lo comido por lo bebido. La gente está viendo el lado positivo de hacer eso como si eso no tuviera costos. Si eso no tuviera costos ya lo habríamos hecho hace rato y lo están haciendo todos los bancos centrales del mundo. Por cierto, la gente que anda promulgando esas ideas dice que ese crédito lo hacen en todos los bancos centrales del mundo. Absolutamente falso. Me puse en la tarea de mirar qué bancos centrales le han dado crédito de emisión al gobierno, crédito directo de emisión al gobierno, y en el último año creo que el único que lo ha hecho es el Banco de Indonesia. Yo no soy experto en la economía de Indonesia, pero no veo por qué queramos hacer lo que está haciendo Indonesia y no lo que están haciendo los otros 199 países del mundo, que es dar la liquidez a través de los mecanismos tradicionales, incluida la compra de títulos del gobierno en el mercado secundario. De acuerdo, doctor Steiner. Y yo le digo, de nuevo, aquí en confianza y además con nuestros invitados, esas dos preguntas salen más frecuente de lo que uno se imaginaría en escenarios como este. Y los periodistas creo que nos han llamado varias veces para hablar de lo mismo en este año. Entonces, creo que es un tema que por más que uno quiera, no quiera, más bien sigue sobre la mesa, ¿no? Y la gente bastante ansiosa por conocer las opiniones. No, está perfecto y yo creo que nuestro deber es en estos foros y en todos nuestros eventos, incluso cuando presentamos nuestros informes al Congreso, cuando el gerente da sus ruedas de prensa rutinariamente, el tema surge y está en nuestra obligación explicarlo. Esto no se trata de por debajear el conocimiento de quienes hacen la pregunta, sino hacer total claridad de que este es un tema muy preocupante porque, repito, creo que quienes lo proponen están viendo los beneficios, que quizás los haya, pero están dejando de lado los costos que son inmensos y serían costos perdurables en el tiempo, de manera que yo creo que por ahí no debemos pasar, no hemos pasado y repito, lo que es factual es que no es la experiencia que han pasado muchísimos países del mundo como andan por ahí diciendo algunos que propagan esas ideas. Eso no es cierto, repito, yo hice la tarea y entiendo que pues la hice hace unos meses, puede que haya cambiado recientemente, solo encontré al Banco Central de Indonesia haciendo eso y no veo por qué nosotros debemos querer parecernos al Banco de Indonesia y no a los demás bancos centrales del mundo que han tenido una política de no darle crédito de emisión al gobierno. Podríamos hacerlo, la Constitución nos lo permite, requeriría el voto unánime de los miembros de la Junta del Banco, pero en 30 años ya que tenemos de Banco Central Independiente, nunca se ha dado esa situación. Mi respuesta cuando me preguntan eso es el otro que hace, yo no sé si es financiamiento directo como tal, pero sí, o transfiere las utilidades directamente al gobierno sin ningún costo y demás, es Argentina. Entonces yo digo, pues si queremos llegar a ser Argentina, pues discutámoslo, ¿cierto? Sí. Esperemos que nunca. Bueno, dos preguntas para cerrar, doctor Steiner. Voy con la primera. Esta es bien interesante porque estamos discutiendo mucho entre colegas. El Fondo Monetario Internacional aprobó derechos especiales de giro, nos corresponden el número es como 2.600 millones de dólares, si no estoy mal, por esos lados, bueno. Y pues se ha llegado a mencionar, incluso por parte de varios países, que el dinero lo podrían utilizar como fuentes de financiamiento de los ministerios de Hacienda. La pregunta puntual que nos hacen es, ¿cómo está viendo el Banco de la República esa discusión y esa posibilidad de que ese dinero lo use el gobierno? Estamos en discusiones con el gobierno. Es un tema muy relevante y pronto se harán los anuncios correspondientes, pero no me corresponde en estos momentos
dar detalles sobre ese tema. Es una pregunta muy relevante. Estamos en eso. Bueno, perfecto, entendido. Y cerremos con como un último mensaje, doctor Stenio. Yo aquí tenía la pregunta de cuáles son los principales riesgos, lo que más le preocupa y oportunidades. Yo creo que lo que más le preocupa a mí lo leo como lo fiscal en particular, pero no sé si hay algo más. Y en general, como país, ¿qué deberíamos hacer hacia adelante para lograr recuperar tasas de crecimiento más altas de largo plazo y pues solucionar nuestros problemas? Digamos que me gustaría que cerrara con un mensaje en ese sentido también. Sí, no, yo creo que tal vez, Daniel, no sé si no sé si va a ser un mensaje muy positivo, pero yo creo que nosotros debemos entender, diferenciar el crecimiento económico del ciclo económico. La política macroeconómica, entiéndase la política fiscal, pero sobre todo la política monetaria, lo que hace es tratar de atenuar el ciclo económico. Pero el crecimiento económico depende de factores muy fundamentales y generalmente no pasa por la política monetaria. Depende de la acumulación de factores y depende de la productividad de los factores. La acumulación de los factores depende de la política tributaria. La productividad de los factores depende de un sinnúmero de políticas, muchas de las cuales el país está tratando de implementar. En algunas le va mejor que otras no las hace, pero lo que quisiera es dejar el mensaje de que esta economía pase de crecer al 3, al 5 o al 6%, no depende de la política monetaria. La política monetaria lo que hace es suavizar los ciclos alrededor de esa tasa de crecimiento que está determinada por factores muy fundamentales, tan fundamentales como la educación, la infraestructura, la gobernabilidad, que se escapan por completo de lo que hace el Banco Central. Entonces, yo creo que Colombia está en la tarea en algunos frentes haciendo las cosas mucho mejor que en otros. Creo que estamos haciendo unos programas de infraestructura, sobre todo de transporte, que apuntan a corregir restricciones muy fundamentales al crecimiento. No soy un experto en política educativa, pero deduzco que se están haciendo cosas y que se pueden hacer otras mucho mejores. Creo que tenemos una política tributaria que no necesariamente es muy amigable al crecimiento económico, y usted hizo referencia a eso hace unos minutos, pero el mensaje que yo doy es de tranquilidad de que tenemos un Banco Central que entiende su mandato, que es independiente, que no es político y que está comprometido con atenuar el ciclo económico alrededor de la tasa de crecimiento más fundamental. Atenuar el ciclo económico es muy importante porque no es bueno que la economía crezca 5% un trimestre, crezca 5% el otro, vuelve y sube, vuelve y baja. No, lo que hace el Banco Central con los instrumentos que están a su disposición es tratar de atenuar ese ciclo económico y sobre todo hacer políticas contracíclicas para compensar elementos de demanda. Entonces, si hay una caída en el precio del petróleo, se permite que se deprecie el tipo de cambio y que bajen las tasas de interés para hacer una compensación. Pero eso no va a poner la economía en una trayectoria de crecimiento más alta o más baja en el largo plazo, que creo que es a lo que va la pregunta. Para eso lo que tenemos que hacer es una cantidad de políticas en lo estructural, donde el país ha hecho algunas cosas, pero hay otras en que lo ha hecho muy mal. Y yo creo que no hay sino que mirar los muchísimos estudios que se han hecho, las muchísimas misiones que se contratan y que van a tratar de enderezar gran parte de esas restricciones estructurales. Repito, en algunos frentes lo estamos haciendo mejor que en otros, y en lo que más cercano a la política macroeconómica que tiene que ver con el crecimiento, yo me tomaría muy en serio el tipo de política tributaria que tenemos en este país. Yo me pregunto si una política tributaria que hace que la tributación recaiga tanto sobre las empresas y que sea un desincentivo tan grande a la inversión es una política tributaria conducente al mayor crecimiento económico. Yo creería que no, pero ese es solo un determinante del crecimiento económico. Hay otros muy importantes. La política laboral, es muy difícil que la fuerza laboral sea productiva
cuando la mitad de ella es informal, y es muy difícil que la fuerza de trabajo sea formal cuando tenemos las prácticas laborales que tenemos en este país. De manera que pensar en que Colombia tenga unas tasas de crecimiento sostenidas más altas de las que hemos observado, creo que responde a un programa de política pública y de política institucional que rebasa el mandato y los objetivos y las funciones que tiene el Banco Central. No, pues de hecho la pregunta sí va dirigida más allá del espectro de la política monetaria, pero con lo que acaba de mencionar queda supremamente claro, por ahí va la cosa. Bueno, doctor Steiner, le agradezco nuevamente, le agradecemos de Credicorp Capital infinitamente por habernos acompañado. Fue un espacio supremamente provechoso para nosotros y los asistentes, así que esperamos volverlo a ver en un futuro evento. De nuevo, mil y mil gracias, doctor Steiner, por habernos acompañado. A usted y a todos los que nos acompañaron hoy, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Gracias. A nuestros clientes asistentes les recuerdo que va a aparecer una encuesta para que por favor nos ayuden con su feedback o se las enviarán al correo. Un abrazo y cuídense mucho, que estén muy bien.